A ver, te doy otro tema de la semana, ¿no? Que es reforma judicial, que empezó el debate en el Senado. Yo creo que es una asignatura pendiente. Estoy absolutamente a favor de una discusión de reformar el sistema judicial como está ahora, que no resuelve nada o poco, por lo menos. Pero sí marco algunos puntos que había marcado también dirigente de la oposición. Si querés, desde lo simbólico, ¿no? Porque nadie cuestiona, digamos, la capacidad de Beraldi como abogado. Pero ¿no hubiese sido mejor que no esté en el comité asesor? Digo, por un tema de no chocar sabiendo que él es abogado de Cristina Kirchner. No, es una estupidez. ¿Por qué? Que la dirigencia política argentina discuta la presencia de Beraldi es una estupidez rayana con la locura. Porque es un hombre de prestigio, porque es un hombre muy serio y porque el que se está restando, o en todo caso se está sumando a su estrategia, la opinión de determinados profesionales, es el presidente de la nación. Él, es su pura atribución para sí, porque lo que le van a dar como propuesta no es vinculante, con lo cual es lo que está queriendo escuchar de determinados profesionales, lo mejor que pueden dar. Y lo llamó Arlanian, y la llamó a Hilda Coban, que viene de la mano del radicalismo, a la provincia de Buenos Aires, muy respetada y muy seria. Yo no soy de los que cree que los profesionales que llegan a la judicatura de la mano de la política son los que hay que sospechar, son los que más tranquilidad me ofrecen. Y está la señora Roca, creo que es el apellido que propuso el expresidente como procuradora, y hay gente con mucho nivel. Está el hombre que yo conocí en España, un hombre de un enorme nivel que nadie lo menciona, que es Enrique Bacigalupo. Fue procurador del Tesoro de Campo a 49 días, si yo no me equivoco, perseguido por la AAA, se exilió en España y terminó sus días en España siendo ministro del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Justicia de España, un genio del derecho penal argentino en la Corte Suprema de Justicia de España. Enrique Bacigalupo, una cosa superlativa. Trajo lo mejores que él cree para que le cuenten lo que les parece. ¿Qué tiene que ver Cristina? Si Cristina la van a jugar con la misma reforma, los mismos jueces que la tienen hoy. Yo tengo duda que además van a tener que... Sí, te escucho. A ver, esa es una de las observaciones. La otra tiene que ver con el financiamiento. Tengo entendido que el gobierno dijo que por ahí echan mano a lo que se ahorran de lo que eran esas partidas para la Agencia Federal de Inteligencia. No alcanza esa plata. ¿Cuánto dijo el expresidente, que no entiende un carajo de nada? ¿Cuánto dijo él que se iba a gastar en esta reforma? ¿Cuánto dijo? Bueno, 4.000 millones de pesos. Dijo él. ¿Y entonces? Te lo tradujo a su gestión. 2 días de intereses del ELIC. ¿Cómo nadie decía con qué se pagaban las LELIC? Y ahora les preocupa los 4.000 millones que pueda significar la reforma judicial. En ese sentido no coincido con la oposición, ¿no? Me parece que hablar en términos de gasto cuando se habla de reformar la justicia... Totalmente, hombre. Una justicia cuestionada por todo el mundo desde hace... Pero totalmente, tiempo, ¿no? Diego, coincidimos 100%. ¿Qué me vais a discutir de plata? Como si me discutieras de plata por las elecciones. La democracia tiene costo y hay que pagarlo. Y en este caso estamos en la misma discusión. Reformar la justicia para el bien de los argentinos tiene costo y hay que pagarlos. Bien. Bueno, hablaste de Macri, ¿no? Macri, desde Francia, a través de un comunicado, y con el aval, digamos, las principales firmas del espacio opositor, se opuso a esta reforma también, ¿no? Macri no entiende un carajo de nada, no sabe cuándo es nunca. Es un libro sin tapas y sin hojas, un señor sin formación política, ni jurídica, ni económica, ni geopolítica, ni nada. De esas cosas de la vida, que solo Dios sabe por qué suceden, lo hicieron sentar del sillón de Rivadavia y había que desinfectarlo durante muchos años para sacarse cualquier tufo que pueda tener a semejante bestia a cargo de la presidencia de la nación. Y opina del Código Procesal, te juego la vida, que este hombre lo sentamos frente a nosotros y no sabe de qué se trata. Le han dicho, si hay que oponerse y nos oponemos, chau. ¿Vos te crees que este tipo que no leyó nunca un papel va a leer la reforma? Por Dios, es un mamerto. Ahora, hay algo que vengo escuchándote, Aníbal, que no coincido, o en todo caso no coincido en parte, porque tu argumentación es que casi llega a la presidencia de milagro, ¿no? Que él, en definitiva, lo que hace es tener el voto antiperonista, y podía ser él o podía ser otro. Ahora, eso puede ser un caso excepcional en un hecho concreto, en un momento concreto, en una coyuntura concreta.
Ahora, es cierto que él venía de ganar 2 veces en la capital, no es un tipo que, digamos, un paracaidista húngaro, utilizando una frase que utilizaba siempre Kirchner. El tipo venía como, digamos, construyendo un espacio político, lo construyó, lo creó, el PRO no existía antes, terminó desplazando al radicalismo, digamos, y esa construcción termina de alguna manera, el desenlace fue en el 2015, donde se convierte presidente de la Nación. Digo, en ese sentido, por ahí no coincido mucho con esta mirada de como que apareció de milagro en escena. La realidad es que en los intendentes o gobernadores de la zona capital, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Santiago de Chile, por un ejemplo, la derecha ha tenido intendentes muy importantes y nunca llegaron a ser presidentes. Madrid han tenido intendentes muy importantes y no han llegado a ser presidentes nunca. La realidad es que no se da con claridad y a lo mejor la coyuntura le permitió llegar a ese punto. Cuando yo estaba en segundo año del comercial de Quilmes, nos decían en una materia que se llamaba instrucción cívica que cualquiera podía ser presidente de Argentina. Bueno, ahí tenés la demostración. Si llegó Macri, cualquiera puede ser. De la Rúa estaba en la capital y llegó a la presidencia, ¿no? Sí, pero de la Rúa por lo menos tenía formación intelectual, a profesor de Derecho Procesal. Este hombre no sabe, dudo que sepa leer. Por lo cual, digo, tengo un concepto tan horrible de su persona, y aparte él es una porquería de tipo, porque lo ha demostrado, porque ha hecho cosas enchastradas con cosas que la política no debiera permitirlas, ni aceptarlas, ni siquiera mirar para el costado. Es una cosa muy fea todo lo que hizo, las persecuciones, el espionaje, la cantidad de detenidos con causas que eran mentiras, inventaron ese cuaderno. Te lo digo personalmente, yo te garantizo que te despertabas a las 4 de la mañana y sentías que el ascensor se detenía en el piso donde vivís y te ponías de la peor manera que te reventaran el departamento y fueras en cana, porque yo no me quedé nunca con nada de nadie, ni coimé a nadie, y sin embargo me fumé esa situación 4 años. Entonces, ahora, mira, déjame discutirte un poquito con el tema de los cuadernos, que sé que en algún momento como parte de la defensa eran las fotocopias de los cuadernos, porque efectivamente eran fotocopias. Ahora, hay un dato. Era fotocopia de fotocopia, fotocopia de fotocopia. Pero, a ver, muchos empresarios, vamos a decir, todos fueron presionados, pero muchos empresarios declararon haber coimeado, por un lado. Por otro lado, hay un dato a mí que no es menor, ¿no? Que por lo menos en las investigaciones coincidían, digamos, el relato de Centeno en ese cuaderno con dónde estaban, digamos, el recorrido de los celulares que de alguna manera fueron investigados por la celda de la telefonía móvil, en el preciso lugar donde decía que estaba Centeno. Es decir, había mucha coincidencia entre el relato de Centeno y dónde aparecían los empresarios. Ese señor Centeno, por la justicia en San Martín, fue declarado un insano, es un loco el tipo ese. Por la primera instancia y por la alzada, no me lo pongas a Centeno como un tipo que está razonando sobre lo que hizo porque según la propia justicia está loco. Bueno, a ver, pero digamos la causa judicial que uno puede dudar si fue Centeno el que le escribió, fue una tercera persona que le armó. Pongamos en duda todo eso si se quiere, no hay problema. Ahora, lo que decían esos cuadernos coincidían con el recorrido de muchos empresarios y el encuentro con funcionarios en los lugares físicos. Está bien. Mira, te voy a contar una historia chiquitita, muy chiquitita, pero fui al cumpleaños de un amigo y me encontré con un amigo de él. Entonces, sentados una a la par charlando, en algún momento me cuenta, mira, estoy trabajando en tal lugar, y yo al titular de esa empresa lo había atendido adecuadamente cuando dijo que había pagado X dinero por un decreto que yo también firmé. Entonces digo, debe estar contentísimo conmigo, te ama, me dijo. ¿Cómo? Sí, te ama, porque te escuchó lo que dijiste. Y yo lo que dije en aquel momento dije, como creo que es un caballero, porque nunca vi un gesto de otro color con él, un día va a tener que levantar el teléfono y decirle a Cristina que le pide disculpas por haber dicho que le pagó a Cristina. No existe el ser en el mundo que se pare delante de Cristina Kirchner, por lo menos vivo, que se pare delante de Cristina Kirchner y le diga, mira, si hacemos tal cosa nos dan plata o nos dan porcentajes o nos dan no sé qué cosa y Cristina no lo mate en el momento. No existe. Entonces, cuando este señor dice esa cosa, y yo dije con mucha crudeza, yo quiero que un día, si yo siempre lo creí un caballero, que levante el teléfono y diga, señora, le envío disculpas, tuve miedo, y no tuve otra cosa que decir eso. Entonces me dice el amigo de mi amigo, che, no, al contrario, te ama, porque eso que vos dijiste es lo que realmente él siente. Muchos
muchos de los empresarios que dijeron cosas duras fueron los que en escribanías dejaron asentado lo que había sucedido, para que el día de mañana se pueda corroborar. Muchos, Bueno, vamos a tener una diferencia ahí. Igual no me voy a pelear. Yo, ¿sabés qué extraño, no? Extraño las peleas de Aníbal Fernández con Magdalena Riña, histórica. ¿Qué pasó con eso? No volvieron más. No, bueno, pero ella no sé si en qué medio está. Si está en Radio Mitre, yo estoy prohibido en Radio Mitre, así que no tengo forma de poder acceder, pero siempre tuve la mejor relación con ella, ha sido una señora en todo el sentido de la palabra. No vamos a descubrir nada si te digo que es enormemente gorila, pero bueno, yo puedo tener amigos gorilas también. Bueno, no, pero eran interesantes esas discusiones de fondo. Sí, claro, eran en Radio Continental, no eran en Mitre. Y vos sabés que me pasaban... ¿Sabés qué cosa extraña me pasaba? Uno hablaba por todas las radios todos los días. Pero en el único programa donde me mandaban muchos mensajes los compañeros, era con Magdalena. Los compañeros la escuchaban, teniendo un discurso gorila, no peronista, vamos a llamarle para no ser, parezca fuera peyorativo, un discurso no peronista. Mis compañeros la escuchaban a ella y después veía yo la cantidad de mensajes. En los otros programas por ahí veía 2 o 3 o 4 mensajes, pero con Magdalena había 25 o 30 mensajes. Bien, acá estamos, con Aníbal Fernández, transitando por una variedad de temas que tienen que ver con la coyuntura nacional en esta sobremesa de domingo. Una pequeña tanda y ya volvemos con quien es el actual interventor de los yacimientos carboníferos fiscales. Interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, un lugar en el que estuve, ¿no? ¿Se sigue llegando, Aníbal, a los yacimientos por el camino de Ripio? Me recuerdo que yo llegaba de esa manera en alguna cobertura que hice hace bastante tiempo atrás. Tenés dos formas de ir al yacimiento, o por Calafate o por Río Gallegos. Por cualquiera de los dos tenés ruta hasta, es como si fuese una Y, hasta un punto donde confluyen en la misma ruta que llegas al Turbio sin tener que cruzar por el Ripio. Hay un corte, si se quiere, que uno lo puede hacer para ganar, se gana 50, 60 kilómetros viniendo por Ripio, pero ¿qué sentido tiene y cuál es el apuro? No, preferible ir por ruta. No, recuerdo haber hecho una cobertura hace muchos años, creo que ¿quién era gobernador? Así que estoy hablando de mucho antes del 2003, de un conflicto gremial ahí en el Socavón, hace bastante, tiempos de la Alianza creo que eran, en aquel momento, y llegaba, recuerdo que iba en avión hasta Río Gallegos y de ahí varias horas en camino de Ripio hasta Río Turbio. Y son 280 kilómetros. Sí, exactamente. Y en Ripio es más de 3 horas, es un viaje largo. Pero bueno, los tiempos por suerte cambiaron, ahora hay asfalto. A ver, te quiero preguntar un par de cositas más. Una sobre alguna declaración de Elisa Carrió a lo largo de esta semana, tiene que ver con la directiva o la recomendación del gobierno nacional, limitando los encuentros, precisamente para prevenir el coronavirus, las reuniones sociales concretamente. Y ella dijo que esto es un estado de sitio de facto. A ver, no vamos a descubrir nada si te digo que esta señora dice cualquier cosa. Es una señora sucia en todo el sentido de la palabra. Todo lo que dice está enchastrado en esa mugre de la cual se ha movido toda la vida. A ver, analicemos 2 segundos la pandemia. La pandemia comienza en Wuhan, como un hecho aislado que están soportando los chinos. Aislaron una ciudad de 25 millones de habitantes y pusieron en orden su situación, pero lo que nadie se daba cuenta que no estábamos en Marte y que necesitabas días y en cohetes, estabas a 30 horas de un avión y que este bicho lo llevan los humanos y que eso ya había sucedido en ciudades cosmopolitas, fundamentalmente tanto en España como Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, la China propiamente dicha, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos. Ese desparramo, por su condición de cosmopolita, ya había entrado, era imposible de detectarlo, más los argentinos sí ya contábamos con el diario del lunes, podíamos ver los errores y podíamos ver los aciertos. Errores como el de Gran Bretaña, en donde su primer ministro subestimó por completo todo,
y después lo pagó en su propio cuerpo, y como es un grande, un tipo muy serio, cuando le tocó volver a la función, se hizo cargo de lo que había dicho y se arrepintió de lo que había dicho, y eso me parece estupendo porque la sociedad lo escucha eso. Y después vimos lo que vimos, y el presidente se cargó al hombro esa decisión, y dentro de lo que le permite, como las atribuciones que la Constitución le confiere, tiene el poder de policía, y en el marco del poder de policía el presidente puede restringir las libertades en beneficio de la vida y de la salud de los habitantes de nuestro país, y lo ha hecho. Entonces, es muy fácil darse cuenta, cuando hablas de un Chile con 450 y pico muertos por millón, y un Brasil con 470 y pico muertos por millón, y un Estados Unidos con 500, 520 muertos por millón, y Argentina tan solo ronda los 80, entonces ese tipo de decisiones de no contagiarse uno con otro, porque el traslado del bicho lo hacen los humanos, dio resultado. Sigamos por ese camino, que no falta mucho, y si aparece la vacuna las cosas se resumen, pero sigamos por ese camino, porque yo no quiero transformar los fallecimientos en números, y mirar para un costado. Yo quiero que esas cosas nos den la letra que nos tienen que dar, y que sepamos que duelen mucho, que uno, si pudiera dar un abrazo a la familia, dárselo, pero en el mientras tanto se ha hecho mucho esfuerzo para que otros no pierdan la vida, y los resultados están a la vista. Ahora van a aparecer estos liberales modernos, porque no son los viejos liberales argentinos que cuando hablaban de educación hablaban de educación pública, y cuando hablaban de salud hablaban de salud pública, y cuando hablaban de seguridad hablaban de seguridad pública. Estos hablan de countries, hablan de medicina prepaga y hablan de escuelas privadas. Estos liberales son los que te dicen que la Argentina entonces se rompió económicamente por la cuarentena exagerada que llevamos nosotros. Bueno, muéstrenme un país, uno solo del mundo, que no haya tenido cuarentena y le haya ido bien desde el punto de vista económico. Ninguno. Entonces es una mentira. ¿Viste? En esa situación estamos. Sí, creo que no, me parece que es la frase de Bullrich de tiempo atrás, de decir que estaba enamorado, que Alberto Fernández estaba enamorado de la cuarentena. Creo que Miguel Ángel Pichetto más o menos pronunciaba la misma frase. Sí, bueno, la diferencia es que Pichetto tiene cerebro y me duele más. Bueno, a ver, entiendo, hay muchos dirigentes peronistas que hablan muy bien de Pichetto. Pichetto está hablando mal de Alberto Fernández día tras día, ¿no? Ahí hay claramente una ruptura del vínculo. Fue mi amigo, éramos senadores nacionales los dos y nos sentamos a la par en las bancas, y de alguna manera él formalmente, yo informalmente, conducíamos el debate desde el parte del peronismo, y a quien le llegué a tener un gran aprecio. Yo no tengo vuelta atrás con esta relación, ¿no? Es decir, yo puedo entender que él no esté con Alberto, Aníbal, porque me parece que, a ver, una cosa es hacer un tránsito de un lugar hacia otro, y otra cosa es ser el jefe de una bancada en el Senado de la Nación, y de un día para el otro transformarte en el candidato a presidente del partido contrario, del partido opositor. Por eso te digo, yo puedo apreciar con lógica que no estés con Alberto y que te vayas con Massa cuando estaba enfrente, o que te vayas con Roberto Labaña, son peronistas, bueno, son interpretaciones distintas, o Carlos Menem, suponete, si pudiéramos parangonar los tiempos, pero con el enemigo no. Y cuando te digo enemigo no cambio el término, es enemigo, con el enemigo no. Con lo cual, si vos formás parte de las fuerzas del enemigo, son mi enemigo. ¿El mote de traidor, vos no se lo ponés? ¿Como se lo pusieron otros? Sí, ni me da ni me quita. Me da más bronca que él alimente determinadas cosas del enemigo, del que nos quisieron meter presos, de los que nos persiguieron, de los que nos inventaron porquería. Vos no te olvides que yo, en plena campaña a gobernador, me tildaron de haber asesinado a 3 pibes y ser traficante de efedrina. Esa causa ya terminó, fue a juicio oral y público, hay condenados, nunca existí en la causa. ¿Y entonces qué hacemos ahora? Vos te juntaste con esos tipos, con los que lo hicieron y con los que financiaron esa situación. Bien. ¿Todavía tenés cuántas causas tenés, Aníbal? Había 4 causas en algún momento, no sé si se mantiene. 4, las mismas 4. Las mismas 4 punitas que yo creo que nunca van a llegar a juicio oral y público, pero bueno, va a terminar como terminó. El expediente nace el 11 de enero del 2015 y se concreta el 15 de enero de 2015 y se concreta el 11 de febrero del 2015, y yo asumí el 26. No tengo absolutamente nada que ver. El segundo tema
es el procesamiento por falta de deberes de funcionario público por no controlar la AFA la controla desde el punto de vista institucional, la Inspección General de Justicia, y desde el punto de vista patrimonial, la AFIP, no la Jefatura de Gabinete. El tercero es el sponsoreo de Fútbol para Todos. Se los expliqué cuando presenté la apelación. Digo, no puede ser que yo les traiga un dictamen firmado por Rodolfo Barra y por Jorge Banossi, que es un prócer del radicalismo y presidente de la Academia Nacional del Derecho, y en la doctrina por Aida Kemelmacher de Carlucci y por Ricardo Lorenzetti, y ustedes me procesen por lo que dice un empleado. No lo puedo entender, una locura. Y el cuarto es GIR, su gestión integral de residuos sólidos urbanos, unos subsidios que se otorgaban a distritos y provincias para resolver el tema de los, fundamentalmente de los basurales a cielos abiertos. Me dijeron que la razón por la cual me procesaban era porque yo no había pedido, no había controlado que se rindiera. Entonces digo, bueno, ¿y en base a qué tengo que ver lo que se rinde? Bueno, en base a una resolución del 23 de noviembre del 2011. ¿Me puede decir quién la firmó? Entonces la buscaron y dice, usted la firmó. Bueno, si yo puedo lo más, puedo lo menos. Si yo la hice para automarcarme la cancha para mí mismo, si hay una excepción porque no llegan los tiempos, también la puedo modificar yo. Pero sin embargo me procesaron igual. ¿Cuándo va a terminar eso? Y qué sé yo. La verdad me tiene sin cuidado, me importa un comino. Bueno, estamos hablando con Aníbal Fernández, actual interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio. Bueno, un hombre, como decía antes, ¿no? Plurifuncionario, fue ministro del Interior, de Justicia, secretario general de la Presidencia, jefe de gabinete. Vamos a ir cerrando con temas por ahí un poquito más económicos. Me parece que una de las buenas noticias fue el cierre, ¿no?, de Martín Guzmán, el ministro de Economía, con el tema de la deuda. Un primer paso, todavía falta la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Creo que Sergio Chodos lo definió como un patriota. ¿Le cabe ese título? Sí, claro, sí, claro. Es un pibe, Es un pibe, 37 años creo que tiene. Lo digo, lo de pibe, mi padre cuando me presentaba, yo decía, te presento a mi pibe, y me parecía un gesto hermoso de lo afectivo, de lo empático. Este pibe, y lo digo con ese cariño, a quien no conozco, ha venido, viene de la academia, viene de científico, un tipo preparado al lado de Stiglitz, con una chapa llena de bronces y que brilla mucho, y sin embargo vino a meter las patas en el barro para ordenar un conflicto heredado de este mamerto que nos dejó. Se tuvo que comer los lonjazos de los que lo querían minimizar, pero Alberto la tenía muy clara. Fueron ellos dos los que miraban solamente, y tuvo que decir 50 veces que no había otros negociadores porque solamente era Martín Guzmán el que lo hacía, y los resultados están a la vista. Entonces me hace sentir muy feliz eso, muy muy feliz. Y con el fondo ya se ha expedido el fondo de este tema en muchas cosas, sobre todo porque Kristalina Georgieva es una política búlgara, es una conocedora del tema, es una persona que cuando habla de pobreza sabe de qué se trata el tema, no es de laboratorio. Ha comprendido el mensaje que dio Kirchner en algún momento y que vuelve a dar Alberto con su ministro, que es el de no, los muertos no pagan deuda, déjenme vivir, déjenme crecer, déjenme trabajar para que yo les pueda pagar. Lo han entendido y lo van a ver como resultado. Y seguramente ahora la que tiene que discutirse el tema del fondo, si uno puede conseguir ese plazo de gracia que se necesita, que es lo más importante, porque quita no va a haber, el fondo en su estatuto lo prohíbe, a pesar de que en el gobierno del Mamerto violaron el artículo 6º permitiendo que los dineros que el fondo ponía se fugaran del país. Creo que se va a llegar a un acuerdo sin problema. Bueno, es mucha plata, ¿no? Hay un buen vínculo, no sé si un buen vínculo garantiza algo a esta altura del partido, pero efectivamente es una negociación que aparece por lo menos más aceitada, entiendo yo, por la buena referencia que tiene Kristalina Georgieva sobre el propio Martín Guzmán, ¿no? Porque Georgieva le había recomendado en algún momento, cuando apenas asumió Alberto Fernández, o incluso un poco antes, cuando era presidente electo, de que buscara en Stiglitz alguna suerte de asesoramiento internacional para el tema de la deuda. Y me parece que cuando Alberto se decide por Guzmán, que es discípulo de Stiglitz, me parece que eso fue bien recibido por la propia Georgieva. Hay que ver si eso ayuda en algo o no, pero bueno, es una situación que evidentemente podría facilitar la relación al menos. Y la última pregunta... Estoy por descontado. ¿Cómo?
que yo doy por descontado ese tema. Estoy convencido que se llega a una solución. Bueno, no es poca plata, ¿no?, la que han dejado. No, claro deuda. que no. Claro que no. Es mucha, en algunos casos, alguna deuda que ha dejado Macri por ahí. No, Ver, esa no existe más. Esa no existe más. De los 21 papeles entre los que se encontraba el bono a 100 años, se han convertido en los 12 nuevos papeles que no se solapan, pero que sí generan una nueva forma de vencer, que no son los 100 años, ya no existe más ese bono. A partir del acuerdo claro, no existe más el bono de los 100 quiero años. decir, una de las cosas que había heredado Alberto Fernández cuando asumió era efectivamente una deuda de 100 años, digamos. En esos términos estaba planteada la deuda, ¿no? Lo inventó Caputo siendo ministro y lo compró Noctua, que es su fondo común de inversiones. De boludo no tenía nada, ¿eh? Uh-huh. Bien. Decía, dos de patriota cortos. Tampoco. ¿Cómo? De patriota tampoco tenía nada. Bien. Ni de boludo ni de patriota. Dos temitas más. Bueno, no lo crees mucho más, que eso me quedó claro, ¿no? Uno de los temas es una cosa que a mí no me llamó demasiado la atención, que es una suerte de confrontación que ganó visibilidad esta última semana entre Máximo Kirchner y los dirigentes de la CGT, que se habían encontrado con la Asociación de Empresarios Argentinos, entre ellos estaba Roca, estaba Manieto, y había como una pulseada pública porque entendía Máximo Kirchner que no se estaban poniendo los pantalones y que no estaban actuando en defensa de los trabajadores, y vino una suerte de contraofensiva de uno de los cosecretarios de la CGT, que es Acuña, barrionavista, que le dijo básicamente que Máximo Kirchner nunca laburó, ¿no? Entonces apareció en escena, me parece, una pulseada que por detrás uno la puede entender por el buen vínculo que tiene Máximo con los moyanos, y ahí hay un diferendo, ¿no?, entre los moyanos y la actual conducción de la CGT. Pero ¿cómo se vislumbra de afuera ese tipo de tensión interna dentro del espacio oficialista, ni más ni menos que con el sector que representa a los trabajadores? Yo no soy quien para dar consejos, te digo lo que haría yo. A mí me parece que yo no opinaría directamente de la CGT y trataría de hablar con todos de la mejor manera. Y si la CGT se sienta con AEA o se sienta con la UIA, con la Sociedad Rural o con CRA o con Inagro o con cualquiera de los que en algún momento tuvimos conflicto, me parece estupendo. Vengo pregonando todos los días una vieja lectura que había cosechado de 1970 de Octavio Paz, que en la Universidad de México él decía que había que recomponer el contrato social, que el contrato social era un contrato verbal, había que recomponer la palabra. Y me parece que ese es el paso más importante, hablar, ¿por qué no? ¿Cuál es la capiti diminutio que te ofrece al hablar con AEA o con quien sea? Ninguna. Entonces no me preocupa eso. Y las otras ofensas son gratuitas al pedo, no tienen ningún sentido, con lo cual vuelvo a insistir, se está hablando, bienvenido sea, se puede seguir hablando mejor todavía porque se hacen los caminos más cortos. Bueno, vos en algún momento tuviste una tensión con la Cámpora, con Máximo Kirchner, ¿eso está saldado? Sí, hace mucho, porque además el lugar que estoy ocupando en este momento, que vos acabas de mencionar como interventor del yacimiento carbonífero Río Turbio, quien me propone Máximo. Bien, o sea que está todo bien ahí, va viento en popa. Sí, claro, sí, por supuesto. Aníbal, bueno, para cerrar te pido... No se cruzan los caminos. No, pero bueno, entiendo yo que había en algún momento cierta tensión, no sé si fue en los tiempos de candidatura, en los armados de lista, me daba la sensación que te sentías desairado, es una sensación mía, no sé si tú lo dijiste públicamente, pero me dio esa sensación. No, para nada, no. La Cámpora me acompañó en la pelea, yo me sentí acompañado, no tengo de qué quejarme. Bien. Te decía, para ir cerrando, una opinión sobre dos episodios también que marcaron la agenda televisiva, digamos, de esta semana. Una tiene que ver con el episodio de Viviana Canosa, que apareció, digamos, tomando dióxido de cloro, algo que no está demostrado científicamente que sea una solución para el tema del coronavirus, más bien lo contrario, ¿no? Me parece que todos los especialistas dijeron que eso es un riesgo para la salud. Y la traigo en escena esa por ese episodio, además por un episodio que también me parece que hizo carrera, que fue cuando te tiró gel encima
se te dio una cara de traste, para decirlo como se dice en el barrio, pero digo, da la sensación que por el rating todo, yo no sé cómo viste ese episodio, a mí me preocupa desde el punto de vista de la responsabilidad en la comunicación, sobre todo en temas de salud pública, ¿no? Desde el punto de vista del hidróxido del cloro me parece una locura. Ella dice, yo no estoy recomendando nada, me pareció escuchar eso en el video, no estoy recomendando nada, pero yo lo tomo, un error insalvable, porque los comunicadores importantes como ella lo es, se tiende a imitar, y en Estados Unidos una barbaridad parecida que dijo el propio presidente le significó un dolor de cabeza como a 500 personas, entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, no me gusta. Lo otro fue un chiste que salió mal, no le asigno ningún valor, olvidate. ¿Y cómo te cayó? Ni bien ni mal. Cuando terminaba me dice, Aníbal, te pido disculpas, yo estaba convencido que estaba cerrado. Mirá, te dejaste de joder, que va a dar bola a eso. Yo no asigno valor a eso. Un chiste que salió mal y listo. Bien, y el otro episodio fue el que tuvo de protagonista al fiscal Terán, y que fue de alguna manera una patoteada, un destrato a la colega Lucila Trujillo de C5N, que me parece que respondió con bastante altura, pero fue una situación que si uno la veía se transmitía esa tensión, ¿no? Una cosa extraña, que tomaba volumen, donde prácticamente le transfería la responsabilidad de una situación de violencia para resolverla a ella, ¿no? Con una situación hipotética que el fiscal le pone a prueba, digamos, a la colega, a la periodista. ¿Qué sentiste vos por un lado y qué te parece que habría que hacer si es que hay que tomar alguna decisión sobre este fiscal a propósito de esta acción pública, ¿no? Yo lo estaba viendo en el mismo momento que estaba sucediendo. Y inmediatamente puse un tuit porque me parecía que no se podían dejar pasar esas cosas. Tiene como 7.700 likes y como 1.500 retweets. Y yo destacaba, me sentí orgulloso de ver lo que Luli Trujillo, a quien conozco por ir al canal, no tengo ningún otro trato que no sea ese, me parece de la gente joven que viene empujando de atrás y que siempre ella recuerda que venía a las conferencias de prensa que uno hacía como jefe de gabinete. Me parece que si vos pensás en un mundo que tiene que cambiar porque tiene una enorme cultura patriarcal, y me parece que tenés que tener una convicción de género férrea y que ella la demostró. Y entonces me saco el sombrero. Esa es lo que yo puse en Twitter más o menos. Y ahora, me saco el sombrero. La situación personal, digamos, del mano a mano de él con ella, él representa al Estado, ¿no? Y el Estado tiene monopolio de la fuerza pública. Daba la sensación sí, bueno, pero que, tenés un problema de violencia de género, resolvelo vos, más o menos que le decía eso a ella, ¿no? Sí, ¿sabés cuál es el tema? Que los boludos son como las hormigas, que están en todos lados. No tiene solución esto, ya está. Lo dijo, lo que dice es una burrada sin sentido. Quiso arrinconarla, en algún momento le dijo que él no lo iba a correr como si fuera un torito, la horrible para salir de lo incómodo de una política de violencia de género, y creo que lo trató con una estatura superlativa, siendo tan joven. Me puso muy bien, no recules nunca, nena, decía yo, por Dios, pensá que yo tengo hijos mayores que ella, no recules nunca, lo que has hecho es una demostración del buen profesionalismo. Ella dice en algún momento, pues le pregunta si es casada, ella dice, yo soy una mujer grande que está al frente de un programa, de un noticiero, se hace cargo de su situación y lo encara con una seriedad que a mí me hizo sentir muy orgulloso de los pibes que vienen atrás, ¿no?